Buen día, reciban un saludo de Casa de la Literatura Peruana. Gracias por acompañarnos en nuestro 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Palabras, Sonido e Imagen, nuevos formatos, nuevas lecturas, en la cual hemos tenido un ciclo de conferencias, la cual culmina el día de hoy. La primera estuvo a cargo de Daniel Casani, titulada Prácticas de Lectura y Escritura en la Era Digital, moderada por Roberto Bustamante. La segunda por Gemma Lunch, con su conferencia Literatura Infantil y Juvenil y otras literaturas periféricas, moderada por Carlos Massa. Las mesas que hemos tenido fueron las otras lecturas, donde participaron Rodrigo Hidalgo, Lorena Betts y Verónica Cela, moderada por Paulo César Peña. Y la mesa Transformaciones en la creación y la edición de literatura infantil y juvenil, donde participaron Irina Burgos, Juan Acevedo y Gianfranco Ereña, la cual fue moderada por Alberto Teirón. Damos la bienvenida a Gustavo Bombini, quien dará la conferencia Leo, Lectura, Escritura, Oralidad y Multimodalidad, Usos y Sentidos dentro y fuera de la escuela, que estará moderada por Daniela Alcalde. Daniela es magíster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Educación con especialización en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en docencia escolar, la coordinación editorial de publicaciones y la formación de mediadores de lectura. Ha brindado capacitaciones para instituciones como el Fondo de Cultura Económica, el Ministerio de Cultura y la Casa de la Literatura. También ha realizado el monitoreo pedagógico para el programa de núcleos de lectura Imagina del Minedo y la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas. Además, es impulsora del blog Libros Ligeros, espacio especializado en literatura infantil y juvenil. Sin más, damos el pase a Gustavo y a Daniela. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ronnie, por la invitación. Buenos días a todos. Agradecemos su presencia en el 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, Palabra, Sonido e Imagen, Nuevas Lecturas, Nuevos Lectores, que, bueno, como ya dijo Ronnie, organiza la Casa de la Literatura Peruana, un centro cultural que pertenece al Ministerio de Educación. Bueno, en esta nueva edición estamos ahora desde casa, ¿no? Gracias a toda la iniciativa de la institución, que ha hecho muchos esfuerzos para que este congreso de todas maneras se lleve a cabo, no en las fechas habituales, sino en estas en las que nos encontramos ahora, en esta nueva modalidad virtual, ¿no? Continuando con el 10º Congreso de Literatura Infantil, vamos a presentar la conferencia Leo, Lectura, Escritura, Oralidad y Multimodalidad, Usos y Sentidos dentro y fuera de la escuela. Para llevar a cabo la conferencia de manera exitosa, les pedimos al público que puedan enviar sus preguntas al Facebook de Casa de la Literatura para que sean despejadas al final por Gustavo. Vamos a tener primero su conferencia y luego un tiempo para poder dialogar y absolver las preguntas que ustedes nos dejen, ¿no? Bueno, Gustavo, bienvenido, es un gusto verte de nuevo. Gustavo, ya has estado antes acá en Perú, ¿no? Él ha venido antes a visitarnos, a apoyar en con algunas consejerías, con algunos servicios al Ministerio de Educación. Gustavo, bueno, es de Argentina, él es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Además, es profesor e investigador en didáctica de la lengua y la literatura. Es coordinador general del posgrado de literatura infantil de la Universidad Nacional General San Martín y profesor universitario en letras por la misma universidad. Se desempeñó como coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de Argentina, ¿no? Cabe destacar su amplia experiencia en políticas educativas estatales, un tema de mucha relevancia, ¿no? Bueno, en este contexto y bueno, siempre, y justamente ayer en la mesa que moderó Alberto Teirón, cerraron, ¿no? Un poco hablando de la importancia que era trabajar en la formación de docentes, trabajar con los editores, pero también que todo el trabajo que se puede hacer en los diferentes, digamos, estamentos que tienen que ver con la lectura, todo eso de alguna forma se articulaba con el soporte estatal, ¿no? Y de hecho Gustavo ahora probablemente nos vaya a ayudar también a orientar un poco y ayudar con este tema, ¿no? Bienvenido, Gustavo. Bien, buenos Gustavo, días bienvenido, a es un todos gusto y tenerte. todas. Un placer, no sé si me están escuchando. Buenos días a
todos. Muy agradecido por esta invitación que se concreta de esta manera en los tiempos de virtualidad y cuarentena que corren. Un honor participar del 10º Congreso de Literatura Infantil y agradecido a la invitación de la Casa de Literatura de Perú y el placer de que sea Daniela quien me acompaña para esta disertación. Así que muchísimas gracias. En relación con el tema planteado, quería empezar a poner en juego algunas ideas para reflexionar, para que después podamos discutir en el momento de las puntas. Planteo esa unidad, lectura, escritura, oralidad, ¿sí? Donde hay una cantidad de prácticas en relación con la escuela, pero también en relación con el más allá de la escuela, donde operamos, funcionamos, leyendo, escribiendo y también haciendo uso de la oralidad, ¿sí? Esa oralidad a veces un poquito postergada en las consideraciones, incluso en las consideraciones del currículum o de la formación docente, nos olvidamos de la oralidad y la oralidad tiene una función de nexo y de construcción de sentido muy, muy potente, muy vinculada con las culturas de las comunidades y las identidades que se definen desde los usos lingüísticos en la oralidad. Por eso la importancia, aunque no me voy a detener específicamente en ese tema. La idea de multimodalidad nos remite a las relaciones entre las prácticas de oralidad, lectura y escritura, entendidas como prácticas de la cultura escrita, prácticas vinculadas con la oralidad, pero fundamentalmente con el libro impreso, la promoción de la lectura, la biblioteca, etc. La centralidad del libro impreso en la construcción de nuestra cultura y específicamente de la cultura escolar, y las relaciones tensas, en todo caso, entre esta construcción de la cultura escrita, ¿sí? Y la cultura de la imagen, ¿sí? Cómo han venido dialogando históricamente, desde la propia configuración del espacio de la escuela, ese mundo letrado de la escuela, esa misión alfabetizadora de la escuela, con el mundo de la imagen. El mundo de la imagen fija, la ilustración, la fotografía, el mundo de la imagen en movimiento, el cine, la televisión, por ejemplo, y lo sonoro también, ¿no? Lo audiovisual y también lo sonoro por sí mismo, es decir, distintos modos fuera del modo lingüístico, que es el predominante en la transmisión del conocimiento, en la promoción de la lectura, etc. ¿Sí? Pero ese modo lingüístico parece estar como rodeado de otros modos que van, digamos, teniendo mayor predominio o entran en tensión o en contradicción según los momentos, ¿no? La escuela ha pensado, por ejemplo, históricamente con el cine, con el primitivo cine, digamos, incluso el cine mudo, y digo, ha polemizado porque en alguna investigación habíamos hecho un registro, ¿no? Por ejemplo, de cómo los primeros pedagogos positivistas del modelo normalista de la formación de docentes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estaban un poco inquietos respecto del cine, por ejemplo, y hacían investigaciones didácticas en la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que es el inicio de las investigaciones didácticas en la Argentina, y por ejemplo, uno de estos investigadores, Mercante, sí, Víctor Mercante, decía, por ejemplo, el cine es lectura por fotografías y un aprendizaje por láminas. Por tanto, un aprendizaje intenso y limitado. Y ahí está la contradicción. Por un lado intenso, pero por otro lado limitado. Vamos a ver a qué se refiere. Excita la atención, la memoria, el juicio, la imaginación y especialmente el sentido de la vista, que es el sentido del estudio. La consecuencia de todo trabajo es la fatiga
y la necesidad de reposo, no obstante el placer que nos produzca. De ahí que el cine se sume a la escuela para consumir la energía nerviosa. Con esto entendemos decir que el cine sustrae forzosamente horas de estudio, con tanta o más pertinacia cuanto que habitúa la comprensibilidad fácil, creando una resistencia al esfuerzo para lecturas de extensión y fondo. ¿Sí? Estas cosas dichas a principios del siglo XX, en este lenguaje que notamos antiguo de alguna manera, se parecen a aquellas cosas que se decían hace unos 20 o 30 años, de que si los chicos pasaban muchas horas frente a la pantalla del televisor, dejaban de leer, ¿sí? También, a lo largo del siglo, la polémica con la fotonovela, la polémica con el cómic, o historieta, o tebeo, ¿sí? Estas lecturas de imagen que iban a distraer, digamos, de la concentración necesaria que requiere la lectura de los textos. Entonces es una intensidad, digamos, pero efímera, que no permite lo que llamaríamos una lectura en profundidad, ¿sí? La escuela también ha tensionado incluso con la ilustración presente en la literatura infantil antaño. Por ejemplo, en el campo de la formación de maestros de nivel inicial, de niños de 4 o 5 años, había en la formación de los maestros un principio, digamos, un dictum muy, muy firme que decía que cuando se leía un cuento a los niños no había que mostrarles las imágenes, porque si se le mostraban las imágenes, entonces no se desarrollaba la imaginación. Esos personajes presentes en el cuento tenían que impactar, digamos, lingüísticamente y generar imágenes visuales posibles en la cabeza del niño, en la imaginación del niño, que no debería verse afectada por la imaginación de un ilustrador, ¿sí? Y entonces nunca se mostraban las imágenes, sino después de haber leído el cuento, que en general era una narración oral, mediada por la narración oral, y cuando los chicos ya habían hecho las interpretaciones, entonces sí se podía mostrar el libro con imágenes. ¿Sí? Esto suena duro hoy, ¿no? A la luz de la lectura, por ejemplo, del libro álbum, que es un objeto por sí mismo bimodal, que exige que estemos articulando escrito e imagen permanentemente para completar el sentido, con lo cual aquel principio de la formación de los docentes no se aplicaría, por ejemplo, a la literatura infantil contemporánea. Bien, entonces estos modos no lingüísticos parece que hubieran estado tensionando y disputando de alguna manera incluso la seducción, ¿no? Un viejo autor en la época del macartismo en Estados Unidos, ahora estoy recordando el nombre, pero sí me acuerdo el nombre del ensayo. Hay una persecución, digamos, al naciente género de la historieta, una prohibición en Estados Unidos, y el ensayo que justifica eso se llama La seducción del inocente. Es decir, las historietas están ahí para cautivar, ¿sí? Y, insisto, la imagen como enemiga de la escuela. El concepto de multimodalidad, la posibilidad de entender que hay distintos modos más allá del lingüístico, ¿sí? En una especie de concepción semiótica amplia que supone, y de análisis del discurso amplio que supone el concepto de multimodalidad, nos da los permisos, de alguna manera, para ya olvidar estas viejas oposiciones, ¿sí? Y tratar de pensar en los entramados que se juegan entre un modo, en principio dominante, que es el modo lingüístico, pero que empieza a jugar o juega en relación y en una sintaxis diferente con el modo visual, audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Es un concepto activo que nos permite, de alguna manera, transitar más cómodamente estos recorridos y estos desafíos que están muy fuertemente
presentes, por supuesto, en las llamadas nuevas tecnologías, en el hecho de tener una netbook en el aula, o en el hecho de tener una tablet en el aula, o un celular activo, donde texto, imagen, sonido, oralidad grabada en el WhatsApp, etcétera, empiezan a jugar de manera fluida, superpuesta, cooperativamente, ¿sí? En formas, digamos, precisamente que van más allá de las oposiciones, sino que son como integradores, ¿no? La vieja discusión de Humberto Eco de apocalípticos e integrados, o estamos frente a apocalipsis del libro y de la cultura escrita, lo cual no se ha verificado, aunque en algún momento se haya anunciado, o estamos en un momento de potenciamiento de la cultura escrita gracias a la propia multimodalidad. Entonces, en el mismo acto podemos estar navegando, buscando una información, a la vez escribiendo un mensaje. En simultáneo estamos escuchando música, respondemos un WhatsApp, nos llega información relevante a través del WhatsApp y a través de la pantalla, ni de un libro que también tenemos en el escritorio, ¿sí? Y quizá el WhatsApp también habla sobre la comida de la cena de esta noche y cuál es nuestra preferencia, y estamos contestando a esa necesidad, digamos, en simultáneo, ¿no? Esta lógica de simultaneidad que quizá aquellos positivistas de principio del siglo XX dirían que distraen y quitan mucha energía. Habría que evaluar esa cuestión. Entonces, dejamos atrás esa historia de rechazos, esas miradas apocalípticas, esa idea del fin del libro y la lectura, del fin de la era Gutenberg, la muerte del libro y todos esos vaticinios incumplidos, y empezamos a pensar en clave de interfaces, oralidad, lectura, escritura, multimodalidad, ¿sí? Para asumir lo que quizá la escuela no pudo asumir con el cine, no pudo asumir con la historieta, no pudo asumir con la fotonovela, no pudo asumir con la televisión, y al fin no queda otra que asumir esta presencia de las nuevas tecnologías que nos acompañan con sus múltiples modos, ¿sí? Y pensaba, pero para otra línea de reflexión, que tanto cine como fotonovela, pensaba especialmente en la fotonovela, como historieta, como televisión, tienen que ver con consumos populares. Y quizá parte de la resistencia de la escuela tiene que ver con qué lugar le da la escuela a las culturas populares y del consumo de grandes sectores, ¿no? Como estos objetos se vuelven o no objetos de las reflexiones, al menos dentro del campo de la enseñanza. Ahora, podría enarbolar yo aquí un discurso, como lo hacen algunos especialistas, de celebración de las nuevas tecnologías, y decir que entonces ahora han llegado las nuevas tecnologías de la mano de programas de gobierno que buscan de corte inclusivo, como los ha habido en mi país, que en otros países de la región, que buscan, digamos, salvar esa brecha digital entre los sectores más desposeídos, digamos, de la sociedad y los costos de la tecnología, el acceso a Internet, etcétera, etcétera, ¿sí? Podría hacer una celebración de eso, ignorando, digamos, condiciones materiales, condiciones socioeconómicas, etcétera, que generan una brecha y que no siempre las políticas logran, digamos, vencer esas brechas. Podría también enarbolar el discurso de una suerte de panacea o de bálsamo didáctico por el cual, gracias a las nuevas
tecnologías, nuestras clases se van a convertir ahora en clases dinámicas, se va a acabar la clase expositiva, toda la información va a estar metida adentro de la red, y entonces ya ni siquiera sería necesario ponerse en contacto con libros, toda la información está ahí. He oído a funcionarios de gobierno diciendo estas cosas, y yo creo que las cosas son un poquito más complejas. No hay tanto para celebrar, sino mucho para pensar y para evitar, digamos, cierto gesto de fetichización, ¿no?, de las tecnologías, como que las tecnologías vinieron a salvarnos, digamos, de una cantidad de problemas didácticos que teníamos, de una cantidad de problemas de acceso que teníamos, como si las tecnologías fueran la pieza clave de la democratización. Yo creo que esto es mucho más complejo en nuestros países, en nuestros países. Entonces, una manera de evitar esta idea de que las tecnologías, las nuevas, entre comillas, tecnologías, son lo nuevo en la escuela, es también hacer genealogía. Es decir, recién hacía genealogía, hacía un repaso histórico de los modos en que la escuela rechazaba lo audiovisual, rechazaba todo lo distinto a la letra escrita. Todo lo que no era la letra escrita podía ser objeto de desconfianza. Pero en realidad, mientras la escuela decía eso, contradictoriamente hacía otra cosa. Basta pensar en lo que se llama, no sé qué nombre tendrá en Perú, la lámina escolar, ¿no? Esa lámina que decora el ambiente del aula, pero que no solamente tiene una función decorativa, justamente, estética, que a veces no la tiene, sino presenta información, presenta, no sé, algún aspecto de la orografía de las montañas del Perú, presenta, no sé, los animales de la Patagonia, y vemos las imágenes de los animales de la Patagonia. Vemos otra lámina que tiene un cuadro donde se ven las imágenes de los alimentos ricos en vitamina C. No sé, la lámina, todos la recordamos de nuestra experiencia escolar, la lámina evoca fechas de la patria, evoca a próceres, ¿sí? No sabríamos cómo es San Martín si no lo hubiéramos visto en esos retratos de San Martín, ¿sí? Yo hacía una revisión de los retratos de San Martín, algunos más realistas, otros más photoshopeados, diríamos hoy, ¿no? Porque era bastante narigón San Martín, tenía una nariz pronunciada, y pocos retratos lo muestran con esa nariz pronunciada. En otros está photoshopeado, diríamos ahora. Pero quiero decir, la celebración de San Martín, la celebración de Simón Bolívar, o quieran ustedes, está asociada a imágenes. Hay una educación a través de las imágenes. Hay conocimiento escolar que se transmite a través de las imágenes. ¿Acaso el conflicto de la escuela con la imagen quizá tenga que ver con algo vinculado con, pensaba yo, con la sensualidad, ¿no? Los sentidos que se activan cuando nos ponemos en contacto con la imagen, justamente en una institución donde lo sensual, lo sensorial, en clave, por ejemplo, de la dimensión de lo corporal, ha estado históricamente controlado y, en el peor de los casos, negado o censurado, ¿no? Entonces, la mirada desconfiada sobre la imagen puede tener que ver con eso. Pero la escuela sí ha sostenido una imagen que transmite conocimiento, ¿sí? Günter Kress, que es uno de los autores referentes, Kress, de los estudios de multimodalidad, y que ha trabajado específicamente con los libros de texto, ¿sí? Con los modos, en un artículo que se llama Escribir en un mundo de representación multimodal. Escribir en un mundo de representación multimodal plantea
esta historia de los libros de texto, transmitiendo información de manera visual. Y pone de ejemplo e historiza con libros de texto de 3 momentos históricos distintos, ¿sí? Pone de ejemplo las imágenes para enseñar el aparato digestivo. Las imágenes para enseñar el aparato digestivo, ¿no? Yo tenía aquí una imagen, es una lámina que encontré, de esas láminas que se venden para ser usadas en la escuela, que de un lado tiene el sistema nervioso, pero del otro lado, y era lo que yo buscaba, tiene el aparato digestivo. ¿Eh? Ahí está el aparato digestivo. Una lámina similar podría aparecer en un libro de texto, etc. Yo propondría un desafío de escritura, a mí me gustan los talleres de escritura, y yo propondría sobre esta imagen, aún viéndola, teniéndola a vista, escribir un texto, una descripción. Escribir una descripción para decir con palabras esto que estamos viendo. Yo creo que es un ejercicio imposible. No hay forma de describir esto que estamos viendo, que es el aparato digestivo humano, si no es graficándolo, viéndolo. Si lo tuviera que decir en palabras, sería muy complicado decir que hay un conducto más extenso que está adelante de un órgano, pero el otro está acostadito, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Sería de gran complejidad, ¿no? Entonces digo, históricamente este tema ha sido necesariamente enseñado a partir de imágenes, ¿sí? Yo digo que Cres me robó el ejemplo, porque antes de leer el libro de Cres yo venía pensando en esto del aparato digestivo, y en realidad porque había tenido una impresión muy interesante una vez que fui invitado a un profesorado de Dolores, que es una ciudad que queda a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, y me habían invitado ahí a una jornada de profesores de lengua y literatura, a un viejo profesorado, es decir, a una institución de formación docente creada a fines del siglo XIX, ¿sí? Creada a fines del siglo XIX. Y en el momento, esa institución habían hecho una exposición como del museo de la escuela, y en la exposición del museo de la escuela lo que habían rescatado eran láminas hechas por estudiantes, señoritas que iban a ser maestras normales, que habían hecho láminas 1902, láminas en realidad pintadas sobre tela del aparato digestivo, ¿sí? Como un trabajo práctico que eran casi objetos de arte estas láminas, ¿no? En que estaban producidas y que se habían dado por 100 años además. Entonces digo, esta historicidad que Cres la veía en un viejo manual de blanco y negro de los años 40, en un manual más cercano de esos libros de texto que ya tienen como la forma de pantalla, porque la página par y la impar se leen como si fuera una sola. Sobre eso también ha trabajado Cres. Y luego un dispositivo en la virtualidad que permitía navegar haciendo el recorrido que hace un alimento cuando va por el aparato digestivo. Ya era como otra versión de lo visual y lo audiovisual y el movimiento que era posible con las tecnologías. 3 versiones históricas había encontrado yo en algún lugar, en un centro educativo en Argentina, un aparato digestivo en acrílico, que entonces tenía 3 dimensiones. Bueno, la curiosidad también de los materiales educativos, que son por sí mismos objetos muy interesantes. Ese libro de texto, en todo caso que es el que conocemos más recientemente, con muchas imágenes, con más imágenes que texto, cosa que a veces a los maestros
nos molestan, queremos más texto, cuadros, pastillas, formas de jerarquizar y de titular, cambios tipográficos, ¿sí? Textos apaisados, cambios de color, toda esa visualidad compleja que hace al diseño actual de un libro de texto, donde a veces tenemos la sensación de que perdimos la fuerza de lo lingüístico, ¿no? Bien, hay ahí como una tensión, pero eso para seguir pensando. Lo que quiero decir es que, ya sea en la lámina escolar, ya sea en los mapas del estudio de la geografía, ya sea en la lámina del aparato digestivo, la imagen siempre estuvo ahí. La imagen siempre estuvo ahí. En realidad la escuela se quejó o se puso en guardia frente a una imagen que venía como de afuera y que parecía que le invadía, pero ella construía sus propias imágenes. Y esto me parece que es interesante pensarlo para pensar el modo en que vamos incorporando formas de conocimiento y formas de construcción de saber a partir de las imágenes. Lo que las imágenes nos dicen, lo que las imágenes nos enseñan. Y podemos ser un poco más sutiles también para pensar que la imagen siempre estuvo ahí, porque aún los libros de texto antiguos, los libros de texto que podían tener muy pocas ilustraciones, los libros de texto que trabajaban fuertemente, algunos le llaman como en una matriz de libro académico, por eso es medio anacrónico, pero podría decirse así, un modelo más ligado a las nuevas tecnologías, que es este modelo visual de los libros actuales, y un modelo anterior más ligado a la transmisión del conocimiento a través de la palabra escrita. Podría pensarse así. Lo que digo es que aún en esos libros anteriores no sé, a los años 60, o quizá a los años 80, no sé, donde vemos las transformaciones, quizás son más de las últimas 2 décadas, digo, aún así, la tipografía, por ejemplo, es en sí misma imagen, ¿sí? Elegir una letra redondeada, lo que decimos una letra legible, el espaciado entre el interlineado, digamos, y el espaciado entre los tipos, que le da más aire, más lecturabilidad, y quizá hemos asumido libros y pensado que no estaban bien diseñados en el sentido de que no eran legibles. Prestamos atención a la cuestión del diseño y de la tipografía en general por déficit. Cuando algo no es legible decimos que fea tipografía o que abigarrada que está, etcétera. Cuando es ventajosa no nos damos cuenta. ¿Sí? Quiero decir, solamente denunciamos aquello que funciona por déficit. Pero lo que quiero decir es que siempre leímos en imagen. Siempre acá estaban las palabras, pero sobreimpresa a las palabras estaban las decisiones de diseño. Estaban los blancos de la página, generosamente a veces pensados para que podamos hacer la marginalia, las anotaciones. Todo eso forma parte de un modo de vincularnos con la imagen, acaso invisibilizado, pero que nos permite, digamos, repensar a partir de las nuevas, llamémosle, configuraciones multimodales, ¿sí? Cómo es que estamos llegando. Digo, uno llega a estos temas por el conocimiento también del campo editorial, de la producción editorial, y específicamente en la literatura infantil, por su concepción, digo, es como naturalmente multimodal, ¿sí? O lo que García Canclini llamaba géneros híbridos, ¿sí? Pero constitutivamente híbridos. Y entonces el libro álbum, por ejemplo, aunque Canclini no lo toma, pero es un género constitutivamente híbrido, me parece. Esa hibridación, en todo caso, nos está obligando a pensar en nuevas claves de lectura, ¿no? Cuando decimos lectura de imagen, lectura de textos, lectura de imágenes,
y yo ya pensaría en otro modo de lectura, que quizá le podemos llamar multimodal, pero habría que seguir investigando, ¿sí? Donde ya establecemos conexiones, texto-imagen, no como procesos semióticos separados, sino articulados, pensados en una clave de articulación. Bien, pensaba en el sentido del título y en el aporte, en el contexto de este congreso, donde seguramente hay muchos educadores, donde colegas, donde seguro hay gente que trabaja en las políticas de lectura, seguramente hay gente que trabaja en instituciones escolares, pero también hay gente que trabaja en territorios, en bibliotecas públicas, en bibliotecas de las comunidades, etcétera. Y entonces te alerta que yo mismo me hace a mí mismo respecto de no fetichizar las tecnologías, respecto de no creer que per se, por sí mismas, esas tecnologías nos están garantizando la educabilidad, el acceso, la disponibilidad, la apropiación de los sujetos. No nos podemos quedar afuera de eso por muchas razones, materiales y simbólicas, ¿sí? Hay mucho que transitar en este sentido y quizá en una conferencia, digamos, que lleva este título, tocaría ahora destacar, por ejemplo, esas políticas de inclusión digital, evaluar, cosa que incluso a veces no se ha hecho, evaluar su impacto, pensar cómo esas políticas de inclusión digital han venido desafiando a esa cultura, digamos, letrada de la escuela, a la propia concepción del conocimiento escolar y a la propia didáctica de la lectura y la escritura. ¿Cómo es ahora la didáctica de la oralidad, la lectura y la escritura? O si ustedes quieren menos escolarizada, ¿cómo se producen las intervenciones para favorecer la oralidad, la lectura y la escritura en distintos contextos de la mano de las tecnologías? Podría entonces enumerar diversos proyectos donde las netbooks, por ejemplo, ayudaron al desarrollo de prácticas de escritura. Podríamos ver los libros digitales, las distintas producciones que se han dado, que no tienen un porcentaje tan alto respecto al libro impreso todavía, pero que inauguran los e-book, cómo todo eso puede estar transformando, digamos, los modos de acceder a la información, de procesar la información, de construir el vínculo con la información adentro de la escuela. Podríamos ser propositivos, podríamos traer ejemplos relevantes, ustedes también los tendrían, pero digamos que mi reflexión sobre estas cuestiones en este momento, para esta presentación y a la luz de varios meses de estar en situación de lo que se llama cuarentena a causa de la pandemia y saber y estar experimentando que por la cuarentena las instituciones educativas están cerradas y que por la cuarentena las políticas educativas de los estados han apostado a lo que se llama continuidad pedagógica, ¿sí? Y se ha puesto un acento en la continuidad pedagógica con una idea que es bastante compleja, y que compleja en el sentido de que supone algunas discusiones, que es la escuela en casa. La escuela en casa, pero la escuela era el segundo hogar, entonces el segundo hogar pasó a ser el primero. Bueno, ahí hay una complejidad, pero pensamos en las políticas de continuidad, pero estas políticas de continuidad lo que han hecho claramente en nuestros países es acentuar las desigualdades, poner en evidencia que amplios sectores de la sociedad no tenían acceso ni a los dispositivos
electrónicos costosos en precio dólar, ni a la conectividad como un servicio tan básico como la electricidad, el gas o las cloacas, que tampoco están garantizadas en muchos de los barrios populares, si no están garantizadas la luz, las cloacas y la energía eléctrica, digo, y el consumo de gas para cocer los alimentos, menos estaría garantizada la conectividad, porque tampoco está garantizada la conectividad en nuestras escuelas, pero menos aún en los hogares, y sin embargo salen adelante dispositivos de enseñanza que tratan de reconstruir la escena de enseñanza, que tratan de reconstruir la relación con la cultura escrita en términos de ir construyendo esa relación, que buscan alfabetizar, etcétera, a partir de la apuesta a esa continuidad pedagógica en la conectividad, ¿sí? Lo que esto muestra es que no todos están conectados, no todos tienen los dispositivos, incluso un celular en general o un celular que tenga la capacidad suficiente como para bajar archivos audiovisuales, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión de limitaciones que las hemos visto en la escuela primaria, pero también las vimos en la continuidad pedagógica de los alumnos en la universidad. Alumnos que acceden a la universidad pública, en el caso de Argentina, que es gratuita, inclusiva, etcétera, pero los alumnos viven en un barrio donde la conectividad es baja y la imagen que había llegado a Europa, a mi gusto incómoda, pero celebrada desde una mirada medio exótica hacia Latinoamérica, era la de un muchacho en una provincia en Argentina, en Catamarca, que estaba en una esquina buscando que le llegara alguna onda para poder hacer su tarea escolar, ¿sí? Y esto que era celebrado como el esfuerzo que hacía este joven de tez morena en una provincia de Argentina, esto que era celebrado casi en clave de exotismo, en realidad de lo que estaba hablando era de la desigualdad, fuertemente de la desigualdad. Entonces decimos que la escuela en cuarentena lo que hizo fue poner de relieve, visibilizar una desigualdad que estaba ahí, pero que se vuelve más visible. Y el dato de hace pocos días que dio el ministro de Educación de la Nación es que 1 millón de niños y niñas en el país no se habían conectado a esa escuela en casa, ¿no? Y hay programas educativos, etc. Bien, entonces planteo esta cuestión como una cuestión en tensión. Entonces ya menos ganas me da de hablar de libros interactivos o de libros digitales, y de menos ganas me da hablar de eso, sino de entender ahora cómo las nuevas tecnologías que venían de la mano de cierto progresismo y de ciertas condiciones socioeconómicas favorables, etcétera, ahora repentinamente las nuevas tecnologías en realidad son el canal de acceso, ¿no? Y parece que si no tenemos ese celular, nos quedamos afuera de los aprendizajes, nos quedamos afuera sabemos que es un tiempo de excepcionalidad, sabemos, pero sabemos también que este tiempo no sabemos cuánto va a durar la excepcionalidad, no sabemos, y también sabemos que este tiempo de excepcionalidad, aun cuando termine, va a dejar marcas sobre las que iremos pensando. Como el título de la conferencia decía, que hablábamos de la escuela, pero también del más allá de la escuela, ¿sí? A mí se me ocurrió traer unas citas, ya para ir cerrando, vinculadas con una experiencia que se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en la Universidad de San Martín estamos desarrollando y terminando este año un proyecto de investigación sobre prácticas educativas, prácticas de lectura y escritura, decíamos, o algo así, con potencial formativo.
experiencias que se hacen en escuela y fuera de la escuela, de las que se llaman habitualmente promoción de la lectura, el trabajo bibliotecario, en distintas comunidades, etc. Entonces, hemos hecho trabajo de investigación que parte de la mirada sobre esas prácticas y la propia producción de reflexión y de construcción de conocimiento que hacen los actores de esas prácticas en un trabajo articulado entre los investigadores, digamos, y la gente que está en la práctica. Entonces tomaba, porque estamos trabajando con la escritura de escenas, con la escritura de breves relatos, que son relatos de prácticas, de las propias experiencias, y yo tomaba un texto escrito para estas reuniones que las estamos teniendo de manera virtual también, en función de poder escribir un artículo colectivo, y entonces tomaba unos relatos articulados de Marina y Claudia en un centro educativo que se llama Ramón Carrillo, el Centro Educativo Comunitario. Ramón Carrillo está ligado a un centro de salud, Ramón Carrillo, porque Ramón Carrillo es el primer ministro de salud de la Argentina de la década de los 50, y es las políticas de salud de Carrillo serían las políticas de salud en clave social, ¿sí? Marca fuerte de una salud entendida no como un servicio privado, sino como que es un aspecto clave en este momento, en el momento de la pandemia. Entonces, en torno a ese centro de salud de un barrio pobre de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ese barrio se llama Villa Soldati, ¿sí? Ahí se encuentra el centro educativo comunitario, que no es exactamente una escuela, sino que es una biblioteca, un espacio de apoyo escolar. Se producen una cantidad de acciones vinculadas con la educación, un centro sí de educación dentro de un plan para adultos, la primaria de adultos. Si buscan por Facebook, después pasamos bien los nombres, pero hay cantidad de material para mirar porque tanto la Biblioteca Popular, que se llama Por Caminos de Lectura, y, y el taller, ahora me voy a acordar el nombre, el taller que se llama Contar la Vida, ¿sí? Es un taller que venía funcionando, digamos, en tiempos anteriores a la cuarentena, y que de pronto entra en una crisis de identidad y de sus tareas a partir de la cuarentena, a partir de que la biblioteca esté cerrada. Yo visité esa biblioteca por Caminos de Lectura, que lleva adelante María Inés, y es un lugar increíblemente hermoso y muy vinculado con la calidad de las propuestas de lectura, ¿no? Y entonces, en uno de los registros, o breves relatos, ellas dicen: desde que nos impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, tenemos vedado el paisaje natural de nuestras prácticas. Obligadas a alejarnos de la biblioteca, reinventamos los modos de nuestro hacer para poder sostener algunas propuestas sin dejar de mirar con cierta melancolía hacia allí, hacia ese territorio que añoramos volver a habitar. En el sostenimiento del taller Contar la Vida, vamos haciendo una lectura acerca de la transformación de nuestras prácticas. Bueno, es un taller de relatos, dice, es un taller de relatos donde la oralidad, la transmisión por la oralidad tiene un sentido importante. Entonces las autoras se preguntan por las relaciones entre oralidades y libros. Las oralidades y libros que no suceden por fuera del taller. ¿Cuántas posibilidades le quita la virtualidad a esta relación entre oralidades y libros? En este sentido, la limitación más concreta, no poder compartir los libros físicos, abrió nuevas maneras de entramar textos literarios, comentarios, relatos biográficos, imágenes, voces,
palabras escritas, fotografías, todo por WhatsApp, porque no tienen un alto nivel de conectividad, no pueden vincularse a través de un Zoom, o como lo estamos haciendo ahora nosotros, sino que al fin, cuando hacen varios intentos y la conectividad fracasa, entienden que el WhatsApp es el único medio que va a permitir seguir trabajando. Entonces cuenta Claudia, la tallerista, sostuvimos el día y la hora, viernes 17:30. Probamos diversas maneras de conectarnos, en principio viéndonos. Era un pedido de las más jóvenes sobre todo, pero no pudimos sostenerlo por cuestiones de conectividad. El WhatsApp es lo que mejor nos queda a todas. En la modalidad presencial de un encuentro a otro, daba una consigna y la reforzaba en la semana con recordatorio por WhatsApp. En este nuevo formato, el miércoles o jueves, envío un audio con una o varias lecturas, es una invitación a merodear ciertos temas. Bueno, y después cuenta que cuando cada uno se ubica en su casa, van mostrando, mandando a través del WhatsApp fotos de bizcochuelos, dice, recién horneados, merienda, del mate, del té, de lo que van a compartir mientras se va rearmando esta situación de lectura, y aparecen palabras en el chat, aparecen esas fotos, también aparecen emoticones, o sea, distintas formas de expresión. Dice, el emoticón más usado es la oreja, todos queremos escuchar, etc. Bueno, el relato es muy extenso, muy rico, porque se mete ya a contarnos lecturas concretas. Están leyendo a Liliana Bodoc, por ejemplo, la gran escritora argentina. Están leyendo un texto de reflexión sobre la lectura de Graciela Montes, que es otra escritora argentina que ha escrito ensayos acerca de la lectura. Y por fin termina este registro, y lo uso para terminar esta charla con ustedes. Dice María Inés, así las cosas, la distancia que, como dijimos al comienzo, parecía pura limitación, motivó otros modos de encuentro posibles. Seguimos habitando el espacio del taller porque le fuimos construyendo un paisaje nuevo, hecho de oralidades, lecturas, escrituras e imágenes que dan cuenta de que aún en la virtualidad la distancia y la cercanía no son contradictorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto escucharte. En efecto, creo que estamos en una situación todavía de tensión, como mencionabas, ¿no? Ante este nuevo contexto al que se está enfrentando la educación, y no solo la educación, sino también los espacios, diferentes espacios de lectura, ¿no? Como tú dices, fuera de la escuela. Me quedo mucho con esa idea que mencionaste, que citaste Eco, con esa idea de apocalipsis o integración, porque creo que estamos justo en ese momento. No solo ante la dicotomía de educación virtual, educación presencial, sino también libro digital, libro impreso, ¿no? Y creo que, bueno, en ambos casos probablemente más vaya a un tema, a un punto de integración, ¿no? Que es a lo que me parece que deberíamos aspirar. Pero en efecto, este nuevo contexto lo que ha hecho es revelar, pues, las diferencias y las grandes brechas sociales, ¿no? Claro, la primera alternativa fue, bueno, pues pasar la educación a virtual para justamente asegurar la continuidad de la que hablabas, pero el gran obstáculo ha sido justamente lo que también mencionaste, el tema de la conectividad, pues que no todos tienen el acceso a la conectividad y no todos tienen los dispositivos electrónicos. Entonces, ante estas limitaciones, pensar en una educación virtual se hace mucho más complicado, mucho más difícil. Sin embargo, creo que muchos docentes, muchos mediadores de lectura, bibliotecólogos y también estudiantes, los padres de familia, creo que de alguna forma han encontrado una oportunidad para reinventarse y tratar de seguir saliendo adelante, ¿no? Tratar de seguir teniendo estos espacios, como el último caso que mencionabas de este taller, ¿no? De contar la vida. Me parece que, bueno, espero que nos puedas compartir el texto tal vez,
pero tiene, me parece, frases memorables, ¿no? Como esta idea del deseo de volver a habitar estos espacios de encuentro que tenían, pero también el hecho de no ver la distancia como una limitación, porque al comienzo la primera reacción creo que es eso, ¿no? Es pensar en las limitaciones, pero también fueron encontrando alternativas, ¿no? Tenemos acá algunas preguntas al respecto, ¿no? Nos mencionan, por ejemplo, bueno, es evidente, Cucha del Águila nos dice, es evidente que las brechas se hicieron más notorias y se han acentuado, ¿no? En ese nuevo contexto. ¿Cómo imaginas la evolución de esta situación en nuestros países? Bueno, por un lado tenemos la incertidumbre, la gran incertidumbre del tiempo de duración, ¿no? De estas pandemias que se dan cada 100 años y nos ha tocado ser, en todo caso, protagonistas históricos de la del siglo XXI. Espero que no haya otra. Y en este caso, solo historizar las pandemias, ¿no? La española de principio del siglo XX, por ejemplo, dicen, bueno, duran 3 años, por lo menos duran 3 años. Y ahí en ese registro también escrito que destacabas, que leía, ellas dicen, bueno, pensamos que esto iba a ser por 20 días y que ya volveríamos a la biblioteca. Y no, efectivamente no volvimos a la biblioteca, no volvimos a las aulas, entonces es muy complejo anticipar ese futuro inmediato ante la incertidumbre de no saber cuándo se podrá liberar. La Argentina venía dentro de los países de la región con la menor cantidad de contagios, con una cuarentena preventiva muy temprana, etcétera, y son estos días los días en que las cifras de contagios y también de muertes han estallado en este país, con lo cual la vuelta a clases, que se decía que iba a ser en agosto, en septiembre, provincias donde no había casos, ahora ya vuelven a lo que se llama fase 1, que es la cuarentena absoluta, con lo cual es muy difícil pensar cuáles van a ser las escenas. Veía algunas fotos de una provincia donde vuelven a la escuela y esa escuela no es la escuela, es un lugar donde todos los sujetos están separados entre sí, y yo recordaba el viejo libro de Jackson, La vida en las aulas, y Jackson, que todavía vive, que creo que tiene como 90 años, podría mirar esas escenas y reescribir la vida en las aulas, porque justamente una de las cosas que dice Jackson sobre las aulas, compara las aulas con las iglesias, y dice son los lugares de hacinamiento. Las aulas, no lo está diciendo para la pandemia, lo está diciendo en un texto de la década etnográfico de la década del 60, y dice, la gente ahí está como en ningún otro lugar, hacinada, junta, y los niños pasan gran cantidad de horas, casi la misma cantidad de horas que le dedican al sueño adentro de la escuela, están más tiempo dentro de la escuela que con sus padres, ¿sí? Todo eso lo describe Jackson con una minuciosidad muy interesante, y yo veía esas imágenes, creo que de la provincia de San Juan, donde hay un aula, donde hay distanciamiento, pero un gran distanciamiento, donde la vuelta a la escuela sería por días, por turnos, es decir, sería como un mixto, ¿no? de enseñanza remota y enseñanza presencial, y la verdad que las imágenes eran aterradoras, y yo puse algo en el Facebook, y el efecto que provocó en los comentarios fue ese, ¿no? Quizá no podemos tan rápidamente volver a pensar esa escena del aula. Yo admiro tremendamente a estas mediadoras de lectura en el contexto más desfavorable que ustedes se pueden imaginar, que resucitan la lectura a partir del WhatsApp. Creo que hay una apuesta muy importante a la imaginación, ¿sí? Pero esa dimensión, diría, corporal, ¿no? De yo estar sentado aquí en el escritorio de mi casa, solamente viendo a Daniela, imaginándome que hay una cantidad de gente que me está escuchando, es de por sí una situación complicada, y en esta misma pantalla dentro de un rato voy a estar escribiendo o voy a estar haciendo
un trámite bancario, y todo físicamente ocurre en el mismo lugar. Esto a mí me tiene bastante complicado, ¿no? No digo angustiado, pero sí complicado. Digo, pero como vuelvo a esta misma pantalla y voy desarrollando prácticas que yo las tenía para mi vida disociadas, ¿sí? Como un adulto que puede estar pensando y respondiendo a la pregunta, etcétera, pero la experiencia de la infancia y la experiencia de la adolescencia en estas condiciones ha de ser algo tremendamente duro, ¿no? Tremendamente duro en todos los sectores sociales, sin duda, ¿no? Y más en los más vulnerables. Sí, definitivamente son los que se han visto más afectados, ¿no? Porque, bueno, también, o sea, se destaca mucho esta idea de reinventarnos. Creo que todos de alguna forma estamos en este proceso de reinventar nuestras prácticas, nuestro trabajo, nuestra vida, pero en efecto, como mencionabas, pues, no todos tenemos los mismos recursos para reinventarnos. Para algunos va a ser mucho más difícil, como mencionabas, estos mediadores, pues, que prácticamente, o sea, no tienen acceso al Zoom, no tienen conectividad, entonces, claro, les toca hacer su sesión, pues, por WhatsApp y buscar transmitir esta idea de cercanía que antes tenían en las reuniones presenciales, ahora por estos medios, porque es el único que les queda. Y así, bueno, pues hay muchísimos casos en los que definitivamente, claro, para unos mucho más difícil y por este tema de las brechas sociales, ¿no? Ahora, nos mencionaban un poco también hablando de ese tema de la conectividad, nos preguntan, salvando la brecha de la conectividad, ¿de qué manera se puede cultivar una lectura multimodal fuera de la escuela, a grupos de adultos, jóvenes o adultos mayores? ¿Qué debería tenerse en cuenta? En la distancia, ¿no? No en la presencialidad, en la Sí, sí, distancia. sí, sí. Lo veía, claro, aprendemos de los mediadores, por eso le traje el texto de Marine, de Claudia, porque realmente aprendemos de los mediadores. Yo aquí sentado en mi casa sin contacto con esos adultos, en este caso son mujeres de sectores populares, sí, pero hay mujeres más jóvenes y mujeres adultas, y se podría pensar parte de lo que este caso nos va contando, ¿no? Porque después pueden entrar al Facebook de, de la biblioteca, estuve mirando, aparte de la documentación que voy teniendo por las escrituras de la investigación, pero entrando al Facebook veía que entonces ellas se dedicaban a, a leer textos y mandar lecturas de textos por WhatsApp, ¿no? Pero eso generaba, por ejemplo, estaba viendo un proceso, genera que una niña dice que escribe un poema y se lo manda a la mediadora también grabado en el WhatsApp, ¿sí? Y ese texto de esa niña que dice, es poeta, digamos, circula y hay una niña que lo ilustra, ¿sí? O sea, en otro lugar se produce la ilustración. Y luego ese material pasa a otra, que, sí, porque era otra, tenía por ahí todos los nombres, que edita y lo vuelve un video. Y ese video aparece en el Facebook de la biblioteca. Y ustedes si entran lo pueden ver. Y está la voz de la niña, pero vieron el TikTok, ¿no? Estos dispositivos que se hacen montajes entre imágenes y texto, bueno, es lo mismo. Está el texto poético, pero viene la ilustradora, pero luego alguien retoma los dos lenguajes y edita y genera una lectura en movimiento y eso se sube al Facebook y tiene lectores, ¿no? Hasta llegar al Facebook, que por ahí algunos no accederían. Pero sí lo que me llamó la atención fue la situación de producción, ¿no? Esta especie de coautoría, de autoría compartida, ¿sí? En una niña que está en su casa y dice, bueno, soy poeta y escribí esto. Habla de si ella tuviera dentro de sí un corazón. Si yo tuviera dentro mío un corazón. Repite y trabaja con la reiteración de la palabra corazón y efectivamente la ilustración
es pródiga de corazones en la línea del texto, bueno, y después hay una animación, esas imágenes se mueven, y la voz de la niña es la original del primer WhatsApp, no fue adaptada. Fue el primer WhatsApp que ella le mandó a la coordinadora, que también les lee textos. Entonces hay situaciones donde los niños le hablan a María Inés al WhatsApp pidiéndole que les cuente un cuento, ¿no? Saben que ahí en el WhatsApp se cuenta un cuento. Y esto genera. Hay otra colega que está trabajando y que me viene contando su trabajo en un espacio al que asisten jóvenes que están en un tratamiento vinculado con consumático de sustancias. Son jóvenes en general de 20 años, por ahí, pero que tienen graves problemas y están en ese tratamiento y marchan bien y vienen trabajando en un taller que se llama Hablaturas. Y en ese taller Hablaturas trabajan justamente en los contactos entre oralidad y escritura, escriben desde la oralidad, justamente para repensar lo que yo decía al principio, la oralidad olvidada, imaginarse que desde la oralidad hay producción, o que la producción se inicia en la oralidad hacia la escritura, no como territorios separados, sino como una continuidad. Y bueno, este grupo de hablaturas sigue trabajando por WhatsApp. Y, por ejemplo, porque en general ellos hacen pequeños boletines o pequeñas ediciones artesanales. Entonces eligen imágenes, logos que identifican, y todo eso lo están haciendo porque de hecho Úrsula, que es la compañera, que es la coordinadora, me va mandando a mí para que yo me ilustre, me entere, que me encanta. Elegimos esta imagen, no ahora esta, y a mí también me está llegando por WhatsApp. Después tenemos otras conexiones, pero quedo dentro de un circuito y digo, qué poderoso es esto, ¿no? Y también he recibido audios. Me acuerdo, yo estaba estoy haciendo un trabajo para una edición de Martín Fierro, que es nuestro texto clásico, y hacer una edición escolar que tenga otros visos. Y de pronto, en términos de de una cierta producción poética, pero porque estaban con una guitarra, en momentos de la presencialidad, ¿no? Surge un texto que se refiere a la experiencia de consumo de sustancias y al proceso de sanación, digamos, pero en clave de octavas del Martín Fierro. Está el Martín Fierro operando como texto que mueve y surge porque hay una guitarra. Entonces se asocia la guitarra al campo, el campo al gaucho, que es la figura del campo, y el gaucho por excelencia literario es Martín Fierro. Todos tenemos, los argentinos, algunas octavas de memoria en la cabeza y estos chicos también, ¿no? Ahora, esa producción yo la recibí con imágenes y textos y la tengo almacenada en mi celular porque la voy a citar en mi libro. Quiero decir, esto antes de la pandemia, ¿no? Con esa disponibilidad, digo, puedo tener, sí, y alguien me transcribió la letra porque había momentos en que no se oía bien, cuando hicieron la performance, pero yo tengo la performance, tengo las letras, tengo una reflexión y un intercambio incluso con el profesor de música, que fue el que incentivó esta escena. Digo, hay algo muy poderoso, que siempre nos va a dejar en una situación de añoranza, siempre vamos a querer ver esas sonrisas más de cerca, ¿no? Pero me parece que hay muchas claves ahí. Sí, no, sin duda. Bueno, digamos que algo positivo que podríamos sacar de esta cuarentena forzada, ¿no? Impuesta y muy extensa ya, es que, bueno, para los que sí tenemos la posibilidad de la conectividad, pues sí nos ha hecho explorar un poco más en estas posibilidades que nos da la tecnología, ¿no? Que efectivamente rompe las barreras de la distancia
y nos permite estar conectados pues con todo el mundo, ¿no? Ya no hay ninguna limitación, ¿no? Entonces, nos permite llegar a un público mucho mayor, transmitir nuestras ideas a más personas, y también de una manera más sencilla, ¿no? Bueno, aparentemente más sencilla a veces. Por acá nos mencionan también una consulta que tiene que ver mucho con nuestro contexto particular, ¿no? Que es, ¿qué consideraciones habría que tener para incentivar esta lectura multimodal en un contexto intercultural? ¿Hay límites que no cruzar? ¿Cuáles serían? Ajá. Me cuesta pensarlo en clave de límites. Ujú, Sí me parece interesante pensar la multimodalidad vinculada con lo intercultural. Es un desafío bien interesante pensar esa relación, y estoy pensando a ver, ¿cómo decir? Llevar el concepto de multimodalidad a clave cultural sería poder lograr interacciones entre lo que llamamos cultura escrita, pero que también son, digamos, las producciones de la oralidad, en clave de, por ejemplo, de las producciones en lenguas originarias, ¿no? Sí, bueno, la ujú, producción poética, religiosa, simbólica, en quechua, recuperada y transmitida, ¿no? Realizada, puesta en circulación por medios electrónicos, este, quiero decir, imágenes importantes, pero vinculadas con la artesanía, con lo cotidiano, con ujú. lo gastronómico, no sé, hay como unas visiones, eh, me parece muy impactantes, ¿no? Cuando podemos, aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? El impacto que determinadas miradas vinculadas con, no sé, la investigación antropológica que nos permite llegar a mirar, digo, y por ahí eso es educar la mirada para mirar con interés lo del otro, ¿no? Por ahí fuimos educados en mi país para mirar las pinturas en el Palacio, en el Louvre de París, fuimos educados para mirar las pinturas del Renacimiento y no para mirar las pirámides en México, ¿no? Me parece que ahí hay una, en el relato de lo latinoamericano, entendido como una multietnia y una multicultura, creo que todavía necesitamos más ejercicios y que la escuela no asumió fuertemente, al menos Argentina, que ha sido un país muy, muy negador de su origen, este, de su origen indígena, muy, muy negador de las lenguas, ¿no? Las políticas llegaron muy tardes porque las matanzas en el siglo pasado fueron muy violentas, ¿no? Un panorama distinto quizá de otros países. Pero sí, me parece tremendamente importante habilitar las estéticas, yo diría, los colores, las paletas, ¿no? Para poder pensar este vínculo, ¿sí? Las oralidades, me parece algo muy potente. Claro, de hecho nuestra cultura, bueno, nuestra cultura es muy, muy visual, ¿no? O sea, tenemos una tradición vinculada con la imagen muy fuerte. Ahorita pienso, por ejemplo, en los mates burilados, o sea, que tienen una narrativa y que tranquilamente Claro, podría como tú, educar la mirada para leer esto, ¿no? Las tablas de Sarwa de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, la clave tal vez estaría un poco en cómo integrarlas dentro, ¿no? de las prácticas, bueno, de lectura, ya sea dentro y fuera de la escuela, ¿no? Que no solamente se leen libros, ¿no? Sino que también, como decías al inicio también en tu ponencia, o sea, hay muchos otros elementos, muchas otras cosas que se pueden leer también, ¿no? bien, bien. Ujú.
De hecho, hace poco, bueno, he visto que Casa de la Literatura ha estado también haciendo algunas fichas de trabajo, algunas actividades de mediación en torno a la imagen, ¿no?, de un mural que tienen en Casa de la Literatura de Josué Sánchez, por ejemplo. Entonces es ir analizando mirar algunas partes del mural y a partir de eso también ir proponiendo actividades, ¿no? Y eso, por ejemplo, me parece muy interesante. He hecho un recorrido cuando estuve en Perú, me han llevado a hacer ese recorrido en la Casa de la Literatura y realmente aprendí algo que, por ejemplo, tendría que dar vuelta la estructura de nuestros manuales de literatura, el modo de narrar la evolución literaria, por decirlo de alguna manera, que es la evolución cultural en una clave que es otra, ¿no? Me parece que tenemos que aprender de los maestros de nuestra región, ¿no? Tenemos que aprender de Simón Rodríguez, tenemos que aprender de Mariátegui, me parece que ahí hay unas enseñanzas, siempre citamos a Paulo Freire, pero creo que tenemos que ir más atrás, ¿no? Y pienso en Mariátegui y pienso en Simón Rodríguez. Me parece que hay unas enseñanzas respecto a cómo nuestra región. Y bueno, bienvenida a la multimodalidad, si nos ayuda a mirar nuestra región. Sí, sí, sí. Justo también mencionaste, hiciste, bueno, un interesante análisis, digamos, recorrido por la evolución de la presencia de la imagen en la cultura escolar, ¿no? Que nos hablabas de las láminas, de los mapas, pues que desde muchísimos años están ahí en las aulas, no solamente como un elemento decorativo, ¿no? Entonces, eso también me hizo pensar un poco en qué importancia puede tener motivar o propiciar espacios donde se presenten diferentes formas de representación, diferentes estéticas, ¿no? Porque a veces también pasa que de repente con las láminas escolares logras, ¿no? Que siempre el estilo, digamos, de pintado, de representación humana o de los animales es el mismo, la misma paleta de colores. Entonces, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, si vamos a ver animales, o sea, que vean, ok, esta es la foto del animal, puede ser la imagen real, pero este animal lo podemos representar de muchas formas, como mencionábamos, en un mate burilado está acá, en un tejido, por ejemplo, en un, ¿no?, tejido tradicional está de esa forma. Y así en los libros infantiles, en los libros informativos ahora, ¿no?, que también ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ya no solamente es como una enciclopedia el libro informativo, sino el libro informativo también tiene una estética distinta, ¿no? Entonces, no sé cómo ves ese punto. Sí, me hiciste acordar a una experiencia que hicimos en el ministerio entre 2010 y 2015. Yo coordiné el Departamento de Materiales Educativos y una gran parte de lo que el ministerio producía para las escuelas y para los docentes se hacía en nuestra oficina, que era una oficina editorial, y ahí, a iniciativa de la gente de educación primaria, tomamos lo que se llaman las efemérides, ¿no? El 25 de mayo, que es la fecha patria de la liberación, la celebración de Sarmiento, fuimos tomando las efemérides oficiales y convocamos a ilustradores de literatura infantil como Isol, como Bernasconi, a la primera línea, digamos, de ilustradores de literatura infantil a que nos hicieran su cabildo del 25 de mayo, su San Martín, su Sarmiento, etcétera. Y realmente, bueno, fue muy interesante el diálogo con varios de los ilustradores. Me acuerdo especialmente de Pablo Bernasconi, porque rápidamente él entendió el sentido de la pregunta que Daniela vos hacías recién, cómo modificar la estética escolar, cómo poder mirar de otra manera. Bueno, la lámina de San Martín, por ejemplo, que estaba hecha sobre fragmentos de elementos que representaban los San Martín, que lo sanmartiniano es el sable, el gorro de San Martín, lo sanmartiniano es cruzar la cordillera para liberar Argentina, Chile y Perú, etc., todo nuestro relato escolar más clásico. Y entonces Bernasconi, a la manera de Archimboldo, había hecho un montaje de elementos que daban, por ejemplo,
el sable era la nariz, las cejas eran otro detalle. Bueno, fue algo maravilloso. Y yo llevé esa lámina a una conferencia, a un instituto de formación con maestros. Entonces fui mostrando, por eso comenté un San Martín photoshopeado, ¿no? Con más nariz, con menos nariz, sobre el caballo, el famoso ecuestre, etc. Y cuando llego a esta lámina, yo tenía, de Bernasconi, tenía un poco de miedo, porque quizá pudiera haber ahí una docencia conservadora, ¿no? Y este tratamiento de San Martín podía resultar un poquito irrespetuoso. Ese era mi miedo, pero a la vez yo me jugué a que mi última lámina en el recorrido fuera mirar a ese San Martín de Bernasconi. Y fue fascinante, porque en esa línea de, como dice Barthes, de Archimboldo, de un lenguaje sobre otro lenguaje, todos se pusieron a... La directora de la escuela, que era la más dura, estaba encantada reconociendo los elementos sanmartinianos en los detalles de resolución plástica. Yo creo que la literatura infantil, y de hecho los libros divulgativos que vos mencionabas, la literatura infantil y los libros divulgativos para niños, en todo caso los libros para niños en general, tienen ahí una potencia increíble en la ilustración. Y el lenguaje de la ilustración tiene efectos no solamente decorativos, sino transformadores en clave de conocimiento. Podemos mirar de otra manera las cosas a partir de cómo están representadas. Y esto me parece un tema interesantísimo, sin duda. A mí me parece muy interesante esto que contabas, ¿no? De, o sea, estas láminas, digamos, estas imágenes de los, ¿no? de los héroes de San Martín, o sea, surge por una iniciativa de, cuando trabajabas en el ministerio en el área de materiales educativos. Entonces, entiendo que había un respaldo, de alguna forma, de la política pública, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, vamos, o sea, si, por ejemplo, los materiales que distribuye un ministerio a nivel nacional tienen una estética limitada, probablemente los maestros, muchos, tomen ese referente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué importancia tiene a veces tomar decisiones un poco más arriesgadas, como esta que tú me decías? De repente algunas directoras, algunos profesores más conservadores quizás no lo iban a tomar bien, pero igual me arriesgué, pero claro, había un respaldo, ¿no? Un respaldo institucional. Entonces, Sí, no era solamente tú, sino había una iniciativa. de gran complejidad, ya que trae ese tema, de gran complejidad, y esto hace a la cocina de los ministerios, ¿no? Porque el pedido a mi dirección, a mi departamento, venía del área de primaria, de una dirección, digamos, pedagógica de primaria, pero luego, como yo era el que recibía en mi computadora los bocetos, esos bocetos yo se los tenía que mostrar a un subsecretario, que ya estaba por encima de todos, que era ya cerca del ministro. Y este subsecretario era particularmente conservador, por ejemplo. Aún era la misma gestión, quiero decir, porque a veces tenemos la percepción de que las gestiones educativas son homogéneas, que desde el ministro hasta el último todos piensan igual. Y lo fascinante en realidad de los ministerios es esa pluralidad. Entonces como yo tenía que defender con argumentos estéticos las producciones, no iba yo a las reuniones con los subsecretarios, no iba la directora de primaria, sino que iba yo. Y ahí, por ejemplo, yo recibía pedidos de reformulación. Yo le tenía que pedir a los ilustradores que atenuaran tal aspecto, que cambiaran tal color, y eran negociaciones medio imposibles, difíciles, incluso en algún caso el resultado perdió calidad, ningún ilustrador se enojó porque entendían mi rol y yo tenía buen vínculo con ellos, nadie se enojó especialmente, pero sí lamentamos que algunos trabajos perdieron un poquito de lo que tenían de disruptivos, de lo que tenían de interesantes, ¿no?
Pero bueno, nada, de todos modos, es lo que tú dices, de que la política pública pone un horizonte también, ¿no? Porque luego el libro de texto privado puede modificar si la política pública puso en juego un determinado horizonte, ¿no? Esto me parece que es muy clave. Sí, sí, definitivamente creo que es un tema que queda para hablar bastante, pero acá tenemos una preguntita más del público. Bueno, nos van un poco a la parte didáctica, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los criterios para enseñar en la escuela la lectura multimodal? Qué buena pregunta. Por amplia, ¿no? A la didáctica. Por amplia. Claro, sí, sí, tan amplia que no se puede responder, pero sí se puede comenzar a pensar primero esta idea que yo planteaba de que siempre estuvimos inmersos en la multimodalidad aún sin saberlo, ¿sí? Hemos sido más reactivos en algunos momentos con incorporaciones en los cánones de lectura de la escuela, por ejemplo, de eso que García Canclini llama géneros híbridos, como la historieta, el graffiti, aspectos que se identifican con ciertas zonas de la producción cultural vinculada con ciertos grupos etarios, culturales, etcétera. Esa pluralidad nos invita a pensar en multimodalidad, porque me parece que las generaciones más jóvenes viven en multimodalidad, ¿no? Esa palabra, ese texto, el título del texto de Cres, ¿no? Escribir en un mundo de representación multimodal, dice Cres. Escribir en un mundo de representación multimodal. Estamos atravesados por la representación de lo multimodal y todos los ejercicios que yo he visto en procesos de formación de maestros en literatura infantil, trabajando libro-álbum, han hecho una suerte de corrimiento muy interesante en el modo de leer de los maestros que incorporaban a la ilustración en clave de, digamos, de sentido para la lectura, no de mera decoración, de mero contenido meramente decorativo, sino en el propio desafío de lectura de los libros álbumes aparecía la necesidad de detenerse en aspectos de la imagen, ¿sí? Como claves de lectura que generaban a la vez articulaciones con las palabras, digamos, ¿no? Este vínculo imagen-texto, pero puesto en una producción de sentido simultáneo, ¿sí? No interpretaciones separadas, sino una simultaneidad. Entonces creo que ahí hay una clave que me parece que también está en la producción, ¿no? Si nosotros tenemos dispositivos electrónicos, tenemos la posibilidad, yo vi muchas experiencias cuando en Argentina hace unos años se generalizó que cada chico de la educación secundaria tenía una netbook de su propiedad que le otorgaba el Estado, y de pronto los profesores de secundaria se vieron en un aula donde cada niño, cada joven, cada adolescente, en su mesa tenía una netbook, ¿sí? Ahí había, por ejemplo, programas de animación, ¿no? Incluso algunos que ya son antiguos, como el Movie Maker, y con esos programas de animación, en principio sencillos, los chicos podían generar, por ejemplo, el video poema, ¿no? El poema que era una interpretación de la lectura de un texto poético, bueno, en parte lo que comentaba de la niña que mandó el audio, ¿no? Eso de generar un video poema, un texto, una ilustración, la imagen en movimiento y una percepción. A ver, trabajos que implicaban síntesis respecto del otorgamiento de sentido de los textos, es decir,
como síntesis de un proceso de lectura, viene una producción audiovisual. Y esa producción audiovisual remata, es como una tesis, remata el sentido de un proceso de lectura. Como he leído esto, hago un montaje. Nosotros en algún proceso de trabajo con profesores de secundaria les enseñábamos a ellos a armar esos montajes y les proponíamos que hicieran que generaran sus clases de literatura a partir de los propios montajes de imagen, texto y sonido que ellos inventaban, que lo habían hecho con mucha dificultad, con mucho miedo a lo técnico, pero habían logrado cruzar un microrelato con una música y con una serie de imágenes a la manera de un collage, ¿no? Y un collage en movimiento. Y ese texto, digamos, multimodal, podía ser el puntapié del inicio de una clase de literatura, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Sí, mira, bueno, ahora que te escucho pienso un poco en qué importancia puede tener o qué relevancia puede tener para esos objetivos la pedagogía de aprendizaje por proyectos o el trabajo a través de consignas, por ejemplo, que tú también propones, ¿no? Porque claro, no es solamente decir, bueno, vamos a hacer un video, ¿no? Anda, graba un video, sino hay que contextualizar un poco eso, como tú dices, integrarlo con procesos de lectura, con procesos de escritura, y que todo eso tenga un sentido, ¿no? Pensar en el destinatario, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacerle un video poema, pues, ¿no? Para, no sé, para mi abuelito, que hacer un video poema para mi hermanito pequeño, ¿no? Como son públicos distintos, probablemente voy a escoger imágenes diferentes, música distinta. Entonces, es interesante, creo, articular todas estas propuestas dentro de una situación ya sea real o que simule ser real, ¿no? Nosotros, para llegar a estos procesos que en ese momento los hacíamos con el Movie Maker, que estaba integrado a las netbook oficiales del ministerio, pero con los fíjense, hacíamos primero un collage real, es decir, fuera de la máquina. Llevábamos unos papeles grandes, llevábamos imágenes recortadas, palabras, cola de pegar, y ellos tenían que armar a la manera del mural surrealista, ¿no? Y darse cuenta que después hacían eso en una reunión, y en la siguiente pasaban a la netbook, y en la netbook nosotros les dábamos una carpeta que también contenía imágenes, también, y ellos podían buscar otras, ¿no? Y también contenía textos y también contenía música, pero mostrarles que ese collage más artesanal, que parecía una práctica antigua, en realidad tenía la misma lógica que el collage que después iban a hacer en lo digital, ¿no? Hay un artículo publicado en la revista Textos de Barcelona, ahora no me acuerdo en qué número, escrito por mí y por Natalia Martínez, que es mi colega en la Cátedra de Materiales Educativos en la UNSAM. Si buscan en la revista Textos de hace 2 años, creo, esta experiencia la contamos ahí, del trabajo con docentes, del collage surrealista a la tecnología, digamos. Era un poco el recorrido. Bueno, Gustavo, ha sido un gusto escucharte, un gusto poder charlar contigo. Bueno, ya no tenemos más preguntas del público. Bueno, de hecho, nosotros creo que podríamos seguir conversando mucho más, porque es un tema súper interesante, sí. Y creo que hay muchas ideas acá para seguir, bueno, compartiendo y comentando. Creo que has hecho un recorrido muy interesante y has puesto énfasis en algunos focos de tensión, ¿no? Como esa tensión de hace muchos años un poco de que la imagen o los videos, el cine iban a desplazar un poco a la lectura en la escuela, lo cual obviamente no ha pasado. Hemos pensado en la clave de integración y creo que esta clave de integración, como decía hace un rato, es probablemente la que también va a predominar en estas nuevas tensiones que tenemos ahora de educación virtual presencial, libros físicos, libros digitales, ¿no? Esperamos pues que
poco a poco, en este nuevo contexto que nos ha tocado vivir, pues las brechas sociales vayan poco a poco, pues sí, acortándose y que cada vez más personas puedan tener el acceso y las mismas posibilidades de aprovechar, digamos, la tecnología, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros. Creo que quedan varios puntos interesantes para la reflexión, ¿no? Sobre todo, bueno, esta idea también que mencionaste de que pues la tecnología no es la salvadora, ¿no? No es que viene a hacer nuestras clases 100% dinámicas e innovadoras. Yo creo que la clave está en la didáctica del maestro, ¿no? Y es en ese punto en el que se tiene que seguir trabajando. Pues la clase es positiva, la pasamos a un formato de video y ya está, ¿no? O sea, va a seguir, pero la clave está en la didáctica. Si yo hacía una clase con una buena didáctica en aula, probablemente pueda encontrar estos nuevos espacios para seguirlo haciendo también. Y bueno, también son espacios y oportunidades para reinventarse, ¿no? Si estábamos todavía con una didáctica expositiva, pues podemos ahora tratar de innovar, pero de otras formas, ¿no? Bien, bueno, les agradecemos mucho, bueno, reiterarte a ti el agradecimiento, Gustavo, un gusto conversar contigo. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta mañana, a los que nos han dejado sus preguntas. En la tarde vamos a continuar con los talleres, usos de la red y plataformas virtuales para leer y escribir, y usos de la red para leer y escribir, blogs, fanfics y booktubers en la literatura infantil y juvenil. Bueno, están cordialmente invitados a acompañarnos también en la tarde. Bueno, reiterar el agradecimiento a Casa de la Literatura por este maravilloso espacio, por este congreso que creo que año a año nos sigue aportando mucho a la formación de educadores, mediadores, y bueno, todos los que estamos muy interesados en la lectura, la literatura infantil. Muchas gracias, Gustavo. Muchas Buenas gracias tardes. a todos, Daniela, habladores, compañeros de Casa de Literatura y a todos los oyentes invisibles, pero que han estado ahí. Gracias por las preguntas y por la escucha. Buenas tardes. Buenas tardes.